Te despiertas un lunes cualquiera con la misma sensación silenciosa en el pecho. No es tristeza exactamente, tampoco es enojo. Es algo más sutil, más corrosivo, una especie de cansancio moral. ¿Has hecho todo bien? ¿Has sido comprensivo? ¿Has cedido? ¿Has escuchado cuando no querías escuchar? ¿Has dicho que sí cuando tu cuerpo gritaba no? ¿Has sido el apoyo, el mediador, el que no crea problemas, el que siempre entiende? Y, sin embargo, algo en tu vida se siente mal, desalineado, vacío. Miras alrededor y te preguntas, casi con vergüenza, ¿por qué, si soy una buena persona, me siento así? Lo que no te dijeron, lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, es que la bondad, cuando se vuelve automática, puede convertirse en una forma sofisticada de negarte a ti mismo. No porque ayudar sea malo, no porque la empatía sea un error, sino porque, cuando la bondad deja de ser una elección consciente y se transforma en una identidad rígida, empieza a operar desde el miedo. Y el miedo, aunque se disfrace de virtud, siempre cobra intereses. Carl Jung advertía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que niegas no es la agresión, sino tu propio derecho a tenerla? Cuando decides, quizás sin darte cuenta, que ser bueno significa no incomodar, no confrontar, no desear demasiado, no pedir demasiado, no ser demasiado. En ese punto, la bondad deja de ser un valor y se convierte en una estrategia de supervivencia. Porque ahí está la raíz psicológica del problema. Aprendiste que ser bueno te mantenía a salvo del rechazo, a salvo del abandono, a salvo del castigo. Tal vez en tu infancia el amor llegaba cuando eras obediente, cuando no protestabas, cuando eras fácil de manejar. Tal vez viste cómo el conflicto destruía vínculos y decidiste, silenciosamente, que tú no serías así, que tú serías el que calma, el que cede, el que aguanta. Y funcionó. Funcionó durante años, hasta que dejó de funcionar. Desde la psicología, esto tiene un nombre incómodo: complacencia crónica. El sistema nervioso aprende que la aprobación externa es seguridad. Cada sonrisa que evitas perder, cada conflicto que esquivas, cada límite que no marcas, envía el mismo mensaje interno: si soy bueno, pertenezco. El problema es que pertenecer a costa de desaparecer no es pertenecer, es diluirse. Friedrich Nietzsche fue brutalmente claro al respecto. Para él, muchas virtudes sociales no nacen de la fortaleza, sino del resentimiento y del miedo. La moral del rebaño, como la llamaba, glorifica la docilidad, la humildad excesiva, la autonegación, porque son rasgos funcionales para mantener el orden, pero funcional no significa saludable. Una sociedad puede recompensar tu autosacrificio y al mismo tiempo vaciarte por dentro. Aquí aparece el primer gran engaño: confundir bondad con ausencia de límites. Creer que ser bueno implica no decir que no, no expresar enojo, no incomodar. Pero el enojo no expresado no desaparece. Se vuelve contra ti, se transforma en culpa crónica, en cansancio profundo, en relaciones desequilibradas donde das más de lo que recibes y, aún así, te sientes egoísta por desear algo a cambio. Arthur Schopenhauer decía que la negación constante del deseo no conduce a la paz, sino a una forma silenciosa de sufrimiento. Y tenía razón. Porque cuando reprimes tus impulsos, tus necesidades, tus límites, no te vuelves más espiritual ni más maduro, te vuelves dividido. Una parte de ti quiere seguir siendo buena, otra parte, más oscura, más honesta, empieza a resentirse. Ese resentimiento es clave, no explota de inmediato, se filtra, aparece como cinismo, como sarcasmo interno, como esa sensación amarga cuando ayudas y en el fondo esperas ser reconocido.
como esa rabia inexplicable cuando otros ponen límites que tú nunca te permitiste poner. Y entonces ocurre algo aún más inquietante, empiezas a juzgar en silencio a quienes sí se eligen a sí mismos. Los llamas egoístas, fríos, duros. Pero lo que realmente duele no es su egoísmo, sino su libertad. Jean-Paul Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres. No porque la libertad sea cómoda, sino porque es inevitable. Incluso no elegir es una elección. Incluso ceder siempre es una decisión. La pregunta es, ¿desde dónde eliges? ¿Desde la autenticidad o desde el miedo? La bondad tóxica nace cuando eliges ser bueno para evitar el vacío que te aterra, para no enfrentarte a la posibilidad de que, si dices lo que realmente piensas, alguien se vaya, para no descubrir quién eres cuando ya no te escondes detrás del rol del bueno. Porque ser bueno se volvió tu identidad, y perder esa identidad se siente como desaparecer. Aldous Huxley observó que las sociedades más efectivas no reprimen con violencia, sino con recompensas. Te premian por adaptarte, te celebran por sacrificarte, te llaman maduro, espiritual, ejemplar, y mientras tanto nadie te pregunta cómo estás realmente. Nadie te enseña a distinguir entre compasión y autoabandono. Aquí está la paradoja central. Cuanto más intentas ser bueno para todos, menos bueno eres contigo. Y el costo psicológico de eso es devastador. Empiezas a vivir desconectado de tu cuerpo, de tu intuición, de tu deseo. Te vuelves experto en leer a los demás, pero analfabeto emocional de ti mismo. Sabes cuando alguien está incómodo, pero no cuando tú lo estás. Sabes cuando alguien necesita espacio, pero no cuando tú necesitas decir basta. Viktor Frankl escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si encuentra un para qué. El problema es que, en la bondad tóxica, el para qué se vuelve externo. Vives para mantener la paz, para no romper la imagen, para no decepcionar. Y cuando ese ¿para qué? No te pertenece, la vida pierde sentido aunque esté llena de buenas acciones. Lo más inquietante es que este patrón no solo afecta tus relaciones personales, moldea tu identidad completa. Empiezas a definirte por lo que das, no por lo que eres. Y cuando un día no puedes dar más, cuando estás agotado, confundido o vacío, sientes que ya no vales lo mismo, como si tu existencia necesitara justificarse constantemente. Pero todavía hay algo más profundo, algo que apenas empieza a asomarse. Esta bondad no solo te limita, te controla. Te mantiene en una jaula invisible donde el carcelero no es la sociedad, ni tus padres, ni tus parejas. Eres tú mismo, vigilando cada impulso, cada palabra, cada deseo que podría romper la imagen del bueno. Y aquí la tensión se intensifica, porque si esto es cierto, entonces no estamos hablando de un simple rasgo de personalidad. Estamos hablando de una fuerza silenciosa que dirige tus decisiones, tus relaciones y tu destino sin que te des cuenta. Una fuerza que parece virtud, pero actúa como prisión. La pregunta ya no es si ser bueno puede volverse tóxico. La verdadera pregunta es, ¿qué precio estás pagando por seguir siéndolo? Y lo más inquietante de todo es que aún no has visto las consecuencias reales. Hay cárceles que no tienen muros, no hay barrotes, no hay cerraduras, no hay vigilantes visibles. Sin embargo, despiertas dentro de ellas cada mañana. Son cárceles hechas de hábitos emocionales, de decisiones pequeñas repetidas durante años, de silencios acumulados. La bondad tóxica no te encierra de golpe, te acomoda lentamente hasta que ya no recuerdas cómo era moverte con libertad. Imagina esto. Haces todo bien, cumples, ayudas, escuchas, comprendes, cedes, y aún así algo en ti se va apagando. No es una tragedia repentina, es una erosión constante, como el agua que no rompe la roca con violencia, sino con persistencia.
Las consecuencias no llegan con un estallido, llegan como una fatiga existencial que no sabes explicar. La primera consecuencia invisible es la pérdida de identidad. Cuando tu valor está ligado a ser útil, agradable o comprensivo, tu sentido del yo se vuelve condicional. Ya no sabes quién eres cuando no estás dando algo. Pregúntate con honestidad brutal, si mañana dejaras de ser el bueno, ¿qué quedaría de ti? Esta pregunta suele generar pánico porque revela un vacío que fue cuidadosamente ignorado durante años. Desde la neurociencia, esto no es casual. El cerebro aprende a asociar aprobación con dopamina. Cada vez que evitas un conflicto y recibes una sonrisa, cada vez que sacrificas una necesidad y te llaman maduro, tu sistema nervioso lo registra como recompensa. Se forma un circuito. No ayudas porque quieres. Ayudas porque tu cuerpo necesita la validación como una droga silenciosa. Y como toda adicción, requiere dosis cada vez mayores para producir el mismo alivio. Aquí aparece una paradoja cruel. Cuanto más bueno eres, más se espera de ti. Los límites que nunca pusiste se convierten en obligaciones implícitas. Lo que empezó como un gesto voluntario termina como una carga invisible. Y cuando un día no puedes cumplir, la culpa te devora. No porque hayas hecho algo malo, sino porque rompiste un personaje que otros ya daban por sentado. La segunda consecuencia es el resentimiento encubierto. No el resentimiento explosivo, sino el que se disfraza de cansancio, de apatía, de ironía. Empiezas a sentir que das demasiado y recibes muy poco, pero no sabes cómo reclamar sin sentirte egoísta, así que no reclamas, sonríes, y esa energía no expresada se vuelve veneno interno. Carl Jung hablaba de la sombra, todo aquello que reprimimos por no encajar con la imagen que tenemos de nosotros mismos. La persona excesivamente buena reprime su agresividad, su deseo de poder, su necesidad de decir no. Pero la sombra no desaparece, se filtra en forma de sabotaje, de elecciones inconscientes, de relaciones donde siempre terminas perdiendo. Como si una parte de ti buscara castigo por haber sido demasiado dócil. La tercera consecuencia es la distorsión de tus relaciones. La bondad tóxica no crea vínculos equilibrados, crea dependencias. Atraes personas que toman más de lo que dan, no necesariamente porque sean malvadas, sino porque tú nunca marcas el límite. Y lo más perturbador, cuando alguien te trata con respeto genuino, puede resultarte incómodo. Demasiado simple, demasiado directo, no sabes quién ser si no estás esforzándote por merecer el lugar. Desde la psicología social, esto se refuerza por un sesgo cognitivo conocido como disonancia cognitiva. Si has invertido años siendo bueno a costa de ti mismo, admitir que eso te dañó sería aceptar que sufriste innecesariamente. Así que tu mente prefiere justificar el sacrificio antes que cuestionarlo. Así soy yo. Es lo correcto. Alguien tiene que hacerlo. Y sin darte cuenta te conviertes en guardián de tu propia jaula. La cuarta consecuencia es más sutil, pero devastadora. La desconexión emocional. Empiezas a no sentir con claridad, no porque no tengas emociones, sino porque aprendiste a priorizar las de los demás. Tus señales internas, enojo, tristeza, deseo, se vuelven ruido de fondo. Tomas decisiones importantes sin consultarte realmente, y luego te preguntas por qué tu vida no se siente como tuya. Culturalmente, esto se refuerza desde temprano. Se nos enseña que ser bueno es ser aceptable, que poner límites es ser problemático, que priorizarte es egoísmo. La sociedad no necesita personas auténticas, necesita personas funcionales. Y la bondad tóxica es extremadamente funcional. Produce trabajadores que no reclaman, parejas que soportan, amigos que siempre están disponibles. El sistema funciona, aunque tú te rompas por dentro. La quinta consecuencia es existencial. Llega un momento,
inevitable, en el que el personaje ya no sostiene el peso de la vida real. Puede ser una crisis, una pérdida, una enfermedad, una traición. Algo rompe la estructura, y ahí aparece el vacío con toda su fuerza. Te das cuenta de que has vivido para sostener una imagen, no para expresar una verdad, y esa revelación duele más que cualquier conflicto que evitaste. Viktor Frankl advertía que cuando una persona pierde el sentido, no siempre cae en la desesperación, a veces cae en la conformidad. Sigue viviendo, pero sin fuego, sin dirección interna. Cumple rutinas, expectativas, roles. Desde fuera parece estabilidad, por dentro es anestesia, y la bondad tóxica es una de las anestesias más socialmente aceptadas. Lo más inquietante es que estas consecuencias no se sienten como una alarma, sino como normalidad. Te acostumbras al cansancio, te acostumbras a postergarte, te acostumbras a no pedir, y cuando alguien te dice que podrías vivir de otra manera, algo en ti se resiste, porque cuestionar la bondad no solo amenaza tu comportamiento, amenaza tu identidad completa, pero aquí ocurre algo crucial. Si has llegado a sentir este desgaste, este vacío, esta contradicción interna, no es una falla. Es una señal, una grieta en la narrativa. Algo en ti ya sabe que seguir así no es sostenible. Algo empieza a revelarse, aunque todavía no sepa cómo. Porque si la bondad tóxica tuvo el poder de moldear tu vida en silencio, entonces existe otra fuerza, igual de poderosa, esperando ser descubierta. Una que no nace del miedo, sino de la conciencia. Una que no destruye la compasión, sino que la devuelve a su lugar correcto. Y esa fuerza empieza con una pregunta peligrosa, una que cambia todo cuando te atreves a formularla. ¿Y si ser bueno no significara desaparecer? La respuesta a esa pregunta no es cómoda, no es suave, pero es el inicio de algo radical, y eso es lo que viene ahora. Toda prisión invisible se mantiene no por la fuerza, sino por una creencia. Y toda rebelión auténtica comienza cuando esa creencia se quiebra, no con gritos, no con violencia, sino con una lucidez incómoda que ya no puede ignorarse. Imagina este momento. No estás explotando, no estás huyendo, no estás justificándote, simplemente te detienes. Observas tu vida con una claridad brutal y notas un patrón que siempre estuvo ahí. No eres bueno porque elijas serlo libremente. Eres bueno porque aprendiste que no hacerlo tenía un costo emocional demasiado alto. Rechazo, culpa, soledad. Y entonces algo cambia. No por fuera, por dentro. La rebelión real no es volverte cruel, es dejar de traicionarte. Aquí aparece el primer giro radical. Tu bondad no es virtud si nace del miedo. Esta idea incomoda porque desmonta toda una identidad. Si eres bueno para evitar conflictos, no estás siendo ético, estás siendo reactivo. Si ayudas para que no te abandonen, no es amor, es supervivencia emocional. Nietzsche lo advirtió con crudeza. La moral que nace de la debilidad no libera, domestica. Y lo más peligroso es que se disfraza de superioridad moral. Romper el hechizo exige una inversión completa de perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo ser mejor para los demás?, empiezas a preguntarte, ¿qué estoy evitando sentir o enfrentar cuando soy excesivamente bueno? Tal vez evitas tu rabia, tal vez evitas tu deseo de confrontar. Tal vez evitas descubrir que algunas personas solo te quieren mientras no incomodes. Aquí entra el segundo giro, profundamente contraintuitivo. Poner límites no te hace egoísta, te hace legible. Las personas no respetan lo que no tiene forma. Cuando todo en ti es flexible, cuando siempre estás disponible, cuando nunca dices no, los demás no saben dónde terminan ellos y dónde empiezas tú. El límite no es una agresión, es una declaración de existencia.
Históricamente los grandes cambios nunca vinieron de los buenos en el sentido dócil de la palabra. Vinieron de quienes se atrevieron a decepcionar. Sócrates fue condenado no por ser malo, sino por no acomodarse. Galileo no fue castigado por mentir, sino por insistir en una verdad incómoda. Incluso figuras espirituales como Buda o Jesús rompieron expectativas sociales antes de ser idealizadas. La rebelión siempre comienza con un no interno antes de convertirse en un sí más profundo. El tercer giro es aún más perturbador. Tu culpa no es una brújula moral confiable. Durante años aprendiste que sentir culpa significaba haber hecho algo mal. Pero en la transición hacia una vida auténtica, la culpa aparece justo cuando haces algo bien por primera vez. Decir no. Priorizarte. Retirarte de una dinámica injusta. El sistema emocional antiguo se defiende. La culpa grita porque está perdiendo control. Desde la psicología, esto se entiende como un reajuste del sistema nervioso. Tu cuerpo estaba acostumbrado a la tensión constante de complacer. Cuando empiezas a actuar desde la autoafirmación, aparece ansiedad. No porque estés equivocado, sino porque estás desprogramándote. La rebelión no se siente empoderante al inicio, se siente inestable, y eso hace que muchos retrocedan. Aquí está el cuarto giro. No necesitas volverte alguien nuevo, necesitas recuperar lo que reprimiste. La firmeza que crees no tener siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de adaptación. Tu enojo no es un defecto, es energía bloqueada. Tu egoísmo no es perversión, es instinto de conservación distorsionado por la culpa. Integrar eso no te vuelve peligroso, te vuelve completo. Carl Jung lo expresó con precisión quirúrgica. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La rebelión no consiste en negar tu bondad, sino en quitarle el monopolio sobre tu identidad. Ser capaz de cuidar y confrontar, de amar y decir basta, de comprender sin sacrificarte. El quinto giro es existencial. Dejas de vivir para ser aprobado y empiezas a vivir para ser coherente. Esto cambia todo. Algunas relaciones se tensan, otras se disuelven. Aparece el miedo a quedarte solo, pero también aparece algo nuevo, una calma extraña, sólida, silenciosa. Ya no necesitas explicar tanto, ya no necesitas justificarte. Tu energía deja de estar fragmentada. Y aquí ocurre lo más revolucionario. Cuando dejas de ser bueno por obligación, tu bondad se vuelve auténtica. No nace del sacrificio, sino de la elección. Ayudas porque quieres, no porque debes. Das porque hay abundancia, no porque temes perder. Y paradójicamente, esa versión tuya genera más respeto, no menos. Este proceso no es rápido, no es limpio, no es lineal. Habrá recaídas. Momentos donde volverás a callar cuando querías hablar, donde dirás sí cuando tu cuerpo gritaba no. Pero ahora hay conciencia, y la conciencia cambia las reglas del juego. Ya no puedes engañarte del todo. La rebelión verdadera no se anuncia, se nota, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo soportas el malestar sin huir hacia la complacencia. Empiezas a sentirte poderoso no porque domines a otros, sino porque ya no te abandonas a ti mismo. Y entonces, casi sin darte cuenta, llegas al umbral más peligroso de todos. No es un enemigo externo, no es una sociedad injusta, es una verdad que, una vez vista, no puede desverse. Una verdad que redefine lo que significa ser bueno, ser libre, ser tú. Porque si la bondad tóxica fue una forma de anestesia, ¿qué pasa cuando despiertas por completo? Eso que estás a punto de descubrir no es una técnica ni una frase inspiradora. Es una revelación. Y cuando llega, todo encaja. Llega a un punto silencioso, íntimo, imposible de dramatizar, en el que algo dentro de ti deja de luchar.
no porque te hayas rendido, sino porque ya no hay nada que defender. Es un momento extraño, no hay euforia, no hay lágrimas, no hay música épica, solo una comprensión tan clara que casi duele, como si de pronto vieras tu vida desde arriba y entendieras el patrón completo. La verdad última no llega como una respuesta, llega como un colapso de todas las mentiras que ya no puedes sostener. Durante años creíste que ser bueno era tu esencia, que si dejabas de serlo, algo fundamental en ti se rompería, que perderías amor, sentido, pertenencia. Pero lo que no viste, porque nadie te enseñó a verlo, es que esa bondad no era identidad, era estrategia, una forma refinada, socialmente aceptada, de desaparecer sin morir, de existir sin ocupar espacio, de vivir sin arriesgarte a ser rechazado por quien realmente eres. Aquí está la revelación que lo reordena todo. No te saboteabas por debilidad, sino por lealtad a una versión antigua de ti mismo. Una versión que nació cuando ser auténtico no era seguro, cuando decir lo que sentías tenía consecuencias, cuando poner límites significaba perder amor. Esa versión te salvó, y por eso le fuiste fiel incluso cuando ya no la necesitabas. El autosabotaje, la bondad tóxica, la autoanulación, no eran errores, eran mecanismos de protección que sobrevivieron más allá de su propósito, como una armadura que sigues usando en una guerra que ya terminó. Y ahora pesa, ahora te ahoga, pero una parte de ti sigue creyendo que quitártela sería peligroso. Esta es la verdad que cambia la forma en que miras todo tu pasado. No estabas roto, estabas atrapado en un tiempo emocional que ya no existe. Cuando esto se entiende, algo se libera. No rabia, no culpa, compasión. Ves tus decisiones pasadas con otros ojos. Ves por qué aceptaste menos, por qué callaste, por qué te conformaste con migajas emocionales. No fue falta de autoestima, fue coherencia con una historia que aún gobernaba tu sistema nervioso. Y aquí ocurre el giro final, el más poderoso. Ser bueno nunca fue el problema. El problema fue usar la bondad como identidad, en lugar de usarla como elección. La bondad como identidad es rígida, frágil, dependiente. Necesita aprobación, se derrumba ante el conflicto, vive en vigilancia constante. La bondad como elección es flexible, firme, peligrosa. Puede decir no sin justificarse, puede amar sin desaparecer, puede retirarse sin odiar. Cuando haces este cambio interno, el mundo no se vuelve más fácil, pero se vuelve claro. Empiezas a notar algo inquietante. Algunas personas se incomodan con tu nueva coherencia, no porque seas cruel, sino porque ya no eres predecible. Ya no respondes desde la culpa, ya no te explicas de más, ya no te disculpas por existir. Y eso confronta a quienes se beneficiaban de tu autoabandono. Aquí se prueba tu integración, porque ahora podrías usar esta claridad para endurecerte, para cerrarte, para convertirte en aquello que juraste no ser. Pero no lo haces, porque ya no necesitas extremos, ya no necesitas ser el bueno ni el rebelde. Puedes ser completo. La completitud es peligrosa porque no pide permiso. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. La verdad última es que ese espacio siempre estuvo ahí, pero estabas demasiado ocupado manteniendo una imagen para habitarlo. Ahora lo sientes, y en ese espacio, por primera vez, eliges sin miedo. No eliges desde el trauma, no eliges desde la culpa, no eliges para ser querido, eliges desde una calma profunda que no necesita demostrarse. Y entonces algo poético ocurre. La vida deja de sentirse como una prueba constante. Ya no caminas preguntándote si eres suficiente. Ya no negocias tu valor. Ya no te traicionas para pertenecer. Empiezas a construir relaciones donde no tienes que encogerte, proyectos donde no tienes que esconderte, silencios donde no tienes que explicarte.
No todo se arregla, pero todo se ordena. Y quizás la imagen más precisa de esta transformación no es una explosión, sino una puerta que se cierra suavemente detrás de ti. No con rabia, con gratitud. Agradeces a la versión que sobrevivió siendo buena cuando no podía ser libre. Y sigues adelante sin cargarla contigo, porque ahora sabes algo que ya no puedes olvidar. Ser bueno no es desaparecer. Amar no es soportar. Y la paz no nace de agradar, sino de no abandonarte nunca más. La pregunta ya no es si el mundo te aceptará. La pregunta es si tú, por fin, estás dispuesto a habitarte por completo. Y esa respuesta no se dice en voz alta, se vive.